requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para gestión de higiene industrial. Las dos normas técnicas son versión 0, fueron desarrolladas el año pasado, las cuales se encuentran vigentes en el módulo de consultas del SISTEC para su consulta a través de la intranet o extranet de la organización. La presentación y socialización de estas normas técnicas está a cargo de Marisol Ortega Contreras, profesional en salud ocupacional, especialista en gestión humana de las organizaciones con maestría en gerencia de proyectos, auditora interna HSEQ y auditora de recursos humanos. Marisol se ha desempeñado como coordinadora técnica regional de la ARL Positiva, ha prestado soporte en seguridad y salud en el trabajo para contratistas que prestan servicios a empresas como Argos, Aceros Diaco y EPM. También ha trabajado para la empresa de renovación y desarrollo urbano y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En los últimos años se ha venido desempeñando en el desarrollo y actualización de normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa de acueducto como profesional de apoyo a la Dirección de Ingeniería Especializada. Bueno, si surgen algunas inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual será grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la organización por los funcionarios que por alguna razón no puedan asistir a este evento. Agradezco a todos apagar sus micrófonos para escuchar la presentación de Marisol. Bueno, ahora los dejo con Marisol para que escuchemos su presentación. Muchas gracias a todos. Muy amables. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la compañía, por la asistencia. Y bueno, vamos a dar inicio a las dos normas del día de hoy, que son requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo del riesgo químico y para el manejo de la higiene industrial en la empresa de acueducto. Estas dos normas están ligadas a algo que se conoce y se está hablando desde hace 2 años hacia acá muy fuerte, que es el sistema globalmente armonizado. Su sigla, que es la SGA, tiende a confundirse con lo que es el sistema de gestión ambiental o lo que se conoce como la ISO 14001. Pero ya esta sigla se está posesionando a nivel de seguridad y salud en el trabajo y especialmente en las empresas que tienen manejo de sustancias químicas o productos químicos. ¿Qué es el sistema globalmente armonizado? ¿O de dónde sale? ¿O cuál es la idea? Entonces, primero, porque todos los trabajadores y los empleadores necesitan conocer cuáles son los peligros específicos de los productos o sustancias químicas que se manejan o se utilizan en el lugar del trabajo. De igual manera, conocer cuáles son las medidas de protección para evitar los efectos adversos de las mismas. También hay que tener en cuenta que todos los productos químicos tienen un ciclo de vida y que tienen una importancia a la cual se une un nivel de riesgo durante el almacenamiento, durante el tratamiento o durante el uso o la aplicación de los mismos. Entonces, de ahí, esos parámetros tienen que estar incluidos en lo que se conocen como las fichas de seguridad de estos mismos productos. ¿Para qué? Para que se tengan en cuenta en el caso de una emergencia. Esta ficha de seguridad tiene que tener unas condiciones o mejor, relacionadas unas partes o unos capítulos donde todos tienen que tener la misma información, los mismos parámetros y con la diferencia si aplica o no aplica. El sistema globalmente armonizado se crea o nace de la necesidad de suministrar información relacionada con estos efectos, específicamente en el uso de los productos químicos. Habían muchas regulaciones o hay muchas regulaciones, entre eso está la NFPA y las clasificaciones de las sustancias químicas eran muy variadas y las hojas de seguridad y las etiquetas tenían 2 o 3 etiquetas de diferente clasificación. La necesidad sale realmente del comercio internacional que exige un lenguaje uniforme y coherente.
A partir de esta idea, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, a través de un grupo de trabajo que fue auspiciado por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y ofrecen una alternativa para armonizar la manera de etiquetar los productos químicos en el ámbito global. Este sistema globalmente armonizado también es conocido como el libro púrpura. El documento como tal tiene más o menos 900 hojas y tiene 10 anexos. Su objetivo principal es, como lo decías, tener un lenguaje coherente en la clasificación y comunicación de los peligros químicos. ¿A través de qué? De esos elementos o sustancias en el transporte, en el momento de aplicarlas, cómo al trabajador le va a afectar, cuál va a ser los mecanismos o la emergencia, cómo debe manejarse, cuál debe ser la protección ambiental o el impacto ambiental que tiene el químico o la sustancia. De igual manera, cuál es el impacto en la salud de las personas o de los trabajadores. ¿Por qué se está hablando en este tema del sistema globalmente armonizado? Porque es necesario para el manejo del riesgo químico en la empresa de Acueducto de Bogotá y para el manejo de la higiene industrial en la empresa. De ahí la importancia de conocer este sistema. Este viene siendo como un subsistema dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que antes solamente lo teníamos catalogado como el peligro químico o el peligro de riesgo químico o el manejo del riesgo químico que se veía más pequeño. Con este sistema globalmente armonizado abre un abanico de posibilidades y es más fuerte la implementación y hay que establecer unos protocolos. De ahí la necesidad. De otra manera, ¿cuáles son las ventajas? Pues si hay un evento o se presenta una emergencia, las personas que vengan a apoyar o a soportar la emergencia conocen los mismos procedimientos operativos normalizados, es decir, el qué hacer, el paso a paso para atender la emergencia. Se pueden evidenciar cuáles eran las sustancias que estuvieron involucradas a través de las etiquetas o si hay una contaminación o una intoxicación masiva por el efecto de algún químico que se está trabajando, por ejemplo, en un laboratorio. Entonces, se sabe cómo se debe actuar. De ahí la importancia de este sistema. Esta es la introducción a los riesgos químicos y la norma se crea, como lo mencionaba, para dar cumplimiento a la normatividad, específicamente el sistema globalmente armonizado. Hay que tener en cuenta, dentro del manejo del riesgo químico es muy importante distinguir entre lo que es el peligro y lo que es el riesgo. El peligro se refiere a las propiedades intrínsecas de un producto químico o de un proceso donde se encuentren o se identifiquen riesgos químicos, mientras que el riesgo se refiere a la posibilidad o la probabilidad de que el químico cause un efecto adverso en la salud. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el desarrollo de las siguientes medidas de manera general. La primera es la evaluación de los riesgos que implica la identificación y cuantificación del peligro. La segunda es caracterizar los riesgos y la evaluación de la exposición mediante medición y seguimiento. Y por último, la gestión de riesgos,
que cubra toda la gama de acciones tomadas para hacer la prevención, minimización o control de los riesgos específicos relacionados con el peligro químico. Dentro de las obligaciones, un capítulo más adelante, vamos a observar cuáles son esas responsabilidades de los actores o de las partes interesadas dentro de la ejecución del riesgo químico. En el capítulo o en el requisito 2 tenemos de la norma tenemos todo el índice o la tabla de contenido y específicamente tenemos en la obligación 2 las obligaciones de la empresa, de los trabajadores o contratistas y de los proveedores. A diferencia de otras normas en temas de seguridad y salud en el trabajo, el sistema globalmente armonizado y el decreto que lo establece en Colombia de una vez da las obligaciones para todas las partes interesadas. Estas obligaciones no es que a la empresa le pareció poner esta o esta es más responsabilidad de los contratistas, no, dice cuáles son las actuaciones del empleador, las del trabajador y las del contratista y son muy específicas. Yo recomiendo que entren al área de consulta, vamos a mencionar unas, pero es bueno que entren al área de consulta y conozcan, no solamente si yo tengo personal a cargo y tenemos involucrados riesgos de origen químico, debo saber qué responsabilidades tengo como empleador o como responsable de esa persona o como supervisor de contratos. De ahí la importancia de conocer esta norma. Aparte, si ustedes miran, la norma es muy extensa, es muy grande y por eso la parte de higiene se separó y se elaboró una norma independiente para higiene, porque el contenido y los requisitos en tema de SST son bastante grandes y bastante numerosos. Entonces, por ejemplo, dentro de las obligaciones tenemos asistir a capacitaciones programadas por la empresa, ya sea la EAB o la contratante, y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones. Esa es una general del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero aplica y se vuelve a colocar dentro del tema de riesgo químico. Sobre todo a la que sigue, cumplir todos los protocolos, procedimientos instructivos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el empleador o el contratante. Informar al jefe inmediato de la EAB o empresa contratante alguna condición insegura, pero sobre todo dentro de las responsabilidades que tenemos, hay algo que se llama o que tiene que desarrollar la empresa de Acueducto de Bogotá, que es el programa de gestión de riesgo químico. Adicional, para poder ejecutar ese programa de control de riesgo químico, la empresa de acueducto tiene que realizar un inventario de todas las labores, de todas las actividades donde se encuentre la exposición a riesgo químico o al manejo de sustancias químicas que puedan llegar a afectar la salud o la integridad de las personas. También tiene que documentar y elaborar procedimientos en materia de SST relacionadas con el peligro o el riesgo químico y desarrollar los planes de emergencia dándole alcance al riesgo químico, específicamente elaborando los procedimientos operativos normalizados. También trae una responsabilidad de la empresa que dice que está prohibido que alguna mujer en periodo de gestación o lactancia sea expuesta a agentes químicos contaminantes, ¿sí? Ahí hay una diferencia. También deben establecerse o solicitar los datos o las fichas de seguridad y socializárselas a todas las personas, pero especialmente a las personas que tienen contacto con sustancias químicas o hagan manejo, almacenamiento o transporte de las mismas. Eso frente a responsabilidades de la EAB. De los trabajadores, ya las mencionábamos, y de los contratistas. El contratista debe tener, si maneja sustancias químicas, debe tener su propio inventario y de igual manera reportar el programa de manejo de riesgo químico dentro de los requisitos o dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte,
si tienen sustancias químicas de carácter o que sean cancerígenas, deben mirar en el mercado cuál sustancia hace o tiene la misma función, pero que no tenga características de ser cancerígena. De ahí que la empresa, incluso la empresa de acueducto, está haciendo una gestión y debe cambiar ¿qué? La tubería de asbestocemento, porque el asbestocemento fue catalogado como un cancerígeno y tiene que ser sacado del mercado, no puede ser utilizado. Esto va unido también al sistema globalmente armonizado que se está implementando en la empresa y que se tiene que implementar a nivel nacional y a nivel mundial. Frente a los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, el riesgo químico establece o se tienen en cuenta unos factores que inciden sobre los efectos que tienen los tóxicos en el cuerpo. Dentro de esta norma, o la norma tiene un enfoque ¿a qué? A seguridad y salud de la persona. Aquí no estamos mirando, se tiene en cuenta, pero no se hace una evaluación, digamos, profunda en el caso, por ejemplo, de un riesgo de incendio. Se tiene en cuenta el riesgo, pero no se hace el análisis y cómo debería hacerse el almacenamiento y otros aspectos relacionados con el riesgo químico. No, porque esta norma va enfocada es a la protección y a la seguridad e integridad de la persona. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro de los factores que inciden sobre esos efectos en el cuerpo están los intrínsecos, que son aquellos que dependen de la naturaleza del individuo y que no se pueden controlar o es difícil porque dependen de algo que se llama la susceptibilidad del individuo, que es o viene siendo como esa capacidad del individuo para ¿qué? Para manejar la intoxicación, tiene que ver con la raza, con la edad, con el sexo o con un código genético que tenga. Y los extrínsecos, que son aquellos que dependen de las características externas del trabajador, cuando se puede ejercer algún tipo de control. Estos controles se hacen o bien sea en el individuo, en la fuente o en el ambiente. ¿Cómo? Modificando los hábitos según la situación laboral de los trabajadores, es decir, haciendo, por ejemplo, rotación de turnos, minimizando los tiempos de exposición, también tiene que ver mucho la alimentación de los trabajadores, las características socioeconómicas, si son consumidores de alcohol o de algún tipo de sustancias psicoactivas. Esto hace que el efecto del tóxico tenga una reacción diferente y no todas las personas sean iguales. Por otra parte, se debe tener también en cuenta los criterios de peligrosidad de las sustancias químicas. Entonces es ahí donde yo les decía que se tiene en cuenta la explosividad, pero no para hacerle el manejo de almacenamiento y etcétera, que tiene que ver con la explosividad o la cantidad de sustancias químicas presentes. La inflamabilidad, la toxicidad, que depende de la sustancia, que puede ser aguda, crónica o subcrónica o subaguda. De igual manera, la reactividad, la corrosividad y si es una sustancia comburente o no. También se tiene en cuenta el peligro con el medio ambiente, cómo reacciona la sustancia frente al medio acuático o si van a afectar la capa de ozono. Eso se tiene que tener en cuenta para darle ¿qué? El manejo o buscar una sustancia que evite esto dentro del manejo o el protocolo, dentro del manejo o las labores que realice la empresa. Siguiendo con el tema de salud, existen varias clasificaciones para hacer el manejo del riesgo químico. Dentro de esos manejos está el tipo de riesgo, dependiendo de qué, de otros factores que en su momento interactúan. Entonces tenemos el tipo de riesgo y su relación, por ejemplo, ahí está con el factor de riesgo. Entonces, ¿el riesgo qué es? De incendio y de explosión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, el factor de riesgo es el estado físico del producto y cómo se hace el manejo del mismo. Cuáles son las características físicas y cómo reacciona frente al medio o a la exposición que se haga. Están las reacciones químicas.
Entonces hay sustancias que al mezclarse con el agua lo que tienen es una reacción mayor o se tiende a hacer o generar una explosión. También se tiene mucho en cuenta la inhalación de la gente, ¿sí? Lo otro, ¿cómo fue el proceso de intoxicación? Si es absorbido a través de la piel o si es por vía parenteral, si es por ingesta. ¿Cuál de estas sustancias, cómo fue el contacto? Si fue con los ojos o con la boca, si hubo quemaduras, dependiendo de qué, de lo que hablábamos antes de los efectos, que ya más adelante los vamos a ver. También se hace una clasificación de acuerdo a qué, al estado. Entonces se dividen en sólidos, líquidos o gaseosos. Entre los sólidos tenemos los aerosoles, los polvos, el humo y los humos metálicos. Hay personas que creen que los riesgos químicos única y exclusivamente o el riesgo químico mejor es igual al manejo de sustancias químicas. No, hay otros riesgos químicos dentro de SST como son los polvos. Por ejemplo, vamos a tener una exposición importante en el área de gestión documental. ¿Por qué? Porque allá hay muchísimo polvo y se almacena demasiado. Y esos polvos y esas partículas, si las personas no utilizan los elementos de protección personal, estarían todo el tiempo, ¿qué? Inhalándolo. Y ahí tenemos un riesgo químico con un potencial de daño muy importante en la salud de las personas. Más adelante vamos a ver cuáles son las áreas de exposición donde se maneja un riesgo químico importante y tiene que evaluarse, inventariarse y darle el manejo. Continuando con el tema de la clasificación, tenemos en la parte 3 de gaseosos una significancia, que son los gases y vapores que los encontramos en actividades relacionadas con espacios confinados o en excavaciones o cuando se hace, los trabajadores entran a una cámara en una cámara o hacen ingresos de limpieza en áreas que mantienen cerradas. También tenemos la clasificación de los riesgos químicos según sus efectos. Entonces es acá donde yo hablaba. Los efectos pueden ser irritantes. ¿Qué significa que sean irritantes? Que van a generar, como su nombre lo indica, una irritación en dónde. Van a generar una irritación ya sea en la piel, en las vías respiratorias altas o bajas, dependiendo de qué, del daño o del producto, el tiempo de exposición, la calidad de la exposición. Asfixiantes, pues obviamente su acción, ¿cuál va a ser? Va a impedir que la persona respire, ¿sí? Dependiendo de la exposición o el tiempo que estuvo expuesto, la persona puede morir en 5 o 2 minutos, dependiendo de qué. Por ejemplo, si es un gas o un tóxico o un vapor que tiene estas características. También están los que producen dermatosis, que es una exposición a largo tiempo o todos los días, o depende de la susceptibilidad del individuo. Hay personas que con solo un producto químico que los toque, inmediatamente generan una reacción alérgica o una lesión en la piel. Están también los que son anestésicos o narcóticos, que básicamente lo que hacen que es deprimir el sistema nervioso central y la persona que termina o dormida o falleciendo. También están los que son sistémicos, es decir, que causan daño en otras áreas o en otros sistemas diferente a la vía respiratoria. Generalmente cuando pasa esto con sistémicos, el órgano afectado se conoce como órgano blanco. Es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también están los efectos combinados, que son aquellos que un efecto potencializa el desarrollo de otro. Y vienen los daños en diferentes sistemas. No solamente, por ejemplo, tenemos una exposición en alcantarillado a un monóxido de carbono. Inicialmente, el daño viene siendo, o la inhalación,
puede dañar las vías respiratorias altas y bajas, pero también pueden hacer un daño ¿en dónde? En el sistema, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no solamente produce un solo efecto, sino son combinados y puede generar una o varias lesiones al trabajador. ¿Cuáles son las vías de ingreso de los agentes químicos o los, digamos, los tóxicos o cómo se presentan? Entonces, la principal es la inhalación o la vía respiratoria. También está la digestiva. Generalmente la digestiva es accidental, ¿no? Tengo las manos sucias, llenas de algún contaminante y toco el alimento y obviamente pues se produce la intoxicación. Pero también tenemos la vía cutánea. Hay sustancias que tienen digamos, la habilidad de ingresar a través de la piel. Y también está la vía parenteral, que prácticamente es la misma. ¿Qué es la parenteral? Es cuando la línea de la piel se fractura o hay una herida. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en alcantarillado y tengo una lesión en mi piel o una cortadura y yo manipulo el Bactor, por decir algo, entonces es muy probable que tenga que un agente que me va a hacer ¿qué? Una lesión a través de ¿qué? De la herida que yo tengo. Eso se llama parenteral. Cuando la piel presenta una ¿qué? Una ruptura, o también cuando soy lesionado, por ejemplo, por las jeringas que encontramos muchas veces dentro de los residuos cuando hacemos intervenciones o manejos, o accidentalmente en un laboratorio, yo me lesiono, traspasa el guante y algún tipo de sustancia ingresa por esta vía. ¿Cómo actúan la acción de los agentes en el organismo? Es decir, ¿cómo actúa y cuáles son las etapas? Entonces, la primera etapa es la penetración. La penetración del contaminante, que puede ser por vía, cualquiera de las vías que mencionamos anteriormente. Después viene el proceso de absorción, que consiste en el paso del tóxico al sistema circulatorio y dependiendo de esta la velocidad del mismo. Por ejemplo, cuando una persona se intoxica con un alcohol adulterado, la absorción del cuerpo también depende, por ejemplo, de la condición del individuo. Es decir, si la persona es gordita, la absorción del contaminante o del tóxico va a ser mucho más lenta, ¿sí? ¿Por qué? Por las características que tiene. También después viene lo que es la distribución, localización y acumulación. Entonces ahí era donde hablábamos. La velocidad que tiene el tóxico de instalarse en algún órgano blanco, por ejemplo. Digamos que en una intoxicación con acetaminofén, el acetaminofeno busca el órgano blanco, por ejemplo, que es el ¿qué? El hígado, ¿sí? Entonces, allá se va a ir a localizar el contaminante, allá va a ser la acumulación y obviamente el daño de ese órgano. Finalmente, tenemos el metabolismo y la excreción de la sustancia química. Hay cuerpos que son muy fuertes y logran manejar el tóxico y de una manera natural hacen la excreción del mismo, ya sea a través de la orina, a través del sudor, o a veces también se puede presentar como un vómito, que es una manera que tiene el cuerpo de defenderse. Los factores que intervienen en la toxicidad, es muy importante tener en cuenta esto en el momento pues que tengamos o presentemos un tipo de intoxicación independiente del tóxico. Entonces, depende del medio ambiente, depende del individuo que ya lo hemos mencionado, depende de la propia intoxicación y depende de los ciclos biológicos que tenga la persona o su reacción específica frente al tóxico. También depende de la relación dosis-respuesta, es decir, cuál es el efecto del contaminante, cuál fue la dosis tóxica mínima o cuál es la dosis tóxica letal mínima que se tiene que tener para causar un daño, cuál es la dosis efectiva, que es la 20-50, y la dosis letal, que es DL50.
Generalmente estas dosis vienen ya estipulados dentro de la hoja o la ficha de seguridad. Por ejemplo, si ustedes quieren o en la casa uno maneja el cloro, el hipoclorito, entonces la persona lo ingirió, ¿cierto? Entonces ahí dice, medida de seguridad, y viene algo que se llama las recomendaciones de seguridad. Entonces, dentro de esas recomendaciones de seguridad dice qué hacer en el caso de, ejemplo, se tenía la idea que una persona que estaba intoxicada había que darle leche. Ya eso está mandado a recoger. Entonces ahí dice, no, hay unas que dicen no produzca el vómito. Diríjase inmediatamente a un centro médico. No suministre agua. Entonces, cada químico tiene que, en su hoja de seguridad, cómo se debe actuar. Nosotros obviamente no somos cuidadosos del tema y, como lo he mencionado en capacitaciones anteriores, aprendemos a convivir con el riesgo o con el peligro. Entonces, como es algo que lo vemos constantemente, lo usamos todo el tiempo, no sabemos ni nos interesa saber cómo se tiene que hacer un manejo. Cuando tenemos niños o adultos mayores en casa, debemos ser muy cuidadosos y de igual manera ahí también trae las indicaciones de cómo se deben almacenar. Por ejemplo, el hipoclorito, si usted echa medio litro y da la medida, que son 2, 3 tapitas más o menos, uno hace con tapita la medida también, o 10 centímetros, tiene el mismo efecto de limpieza y descontaminación, las 3 o los 10 centímetros o la jeringa, que si yo hubiera echado medio tarro. El único problema que es que, por ejemplo, en el caso del hipoclorito, él es altamente tóxico en el momento de inhalarlo. Daña vías respiratorias tanto altas como bajas. Cuando yo hablo de vías respiratorias altas, estoy hablando de mi parte superior del sistema respiratorio, ¿sí? Y las bajas son básicamente los pulmones, los bronquiolos. Esas es altas y bajas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se expone al hipoclorito y empieza con tos y empieza con dolor de cabeza, esa es la primera fase de una intoxicación por hipoclorito, por ejemplo. Entonces, ahí en la hoja de seguridad, si usted va y la revisa, usted la puede descargar de internet, escribe hoja de seguridad o ficha de seguridad de hipoclorito o pone cloro doméstico. Es diferente al cloro industrial, ¿no? Y el manejo que se tiene. Ahí viene cuáles son las consecuencias, cómo tiene que manejarse dentro de muchas sustancias que tenemos en casa, ¿sí? Que manejamos para hacer operaciones de aseo. De igual manera en las empresas. Ejemplo, si pasó la niña que hace el aseo en la oficina y usted siente esa carraspera, es que están utilizando las medidas de forma que incorrecta. Hay un olor normal, de por sí el hipoclorito tiene un olor normal, pero si yo no siento ni carraspera, ni tos, ni dolor de cabeza, pues simplemente el efecto del hipoclorito, abro un poquito la ventana y pasa, ¿sí? El problema es cuando yo ya empiezo a tener una sintomatología o una reacción, puede ser también, hay personas que incluso el hipoclorito, me enredé, su susceptibilidad al tóxico es muy alta y generan ahí mismo una alergia. Entonces, son de las cosas que uno tiene que conocer y empezar a mirar hasta dónde o de qué depende la intoxicación. También tenemos los tipos de efectos provocados por los tóxicos o por las sustancias químicas. Tenemos, por ejemplo, lo que les decía, irritante o corrosiva. Por ejemplo, la soda cáustica. La soda cáustica es que corrosiva, al contacto con la piel inmediatamente corroe, es decir, daña, lesiona, ¿qué es? La piel. Casi siempre los corrosivos van a atentar, ¿qué? Lo que son los ojos, los pulmones y la piel, lo mismo los irritantes. Cuando hablamos de efectos fibrogénicos, afecta a los pulmones y generalmente son, ¿qué? Polvos o fibras. La alérgica también afecta los pulmones y afecta muchísimo la piel. La dérmica afecta, como lo decíamos, la piel. La reacción puede demorar o su efecto puede tardar días o años. Hay personas que están expuestas a un tóxico y no se han dado cuenta y pueden llevar 5 o 6 años y dicen, no, es que yo siempre he tenido esto y siempre me sale esto, pero nunca se ha dado un estudio
para poder saber qué le está originando la lesión en su piel o la alergia permanente que mantiene. Como les decía, los efectos o las propiedades que son tóxicas que generan cáncer, por ley tienen que ser reemplazadas y tienen que ser manejadas con unos cuidados y con unos protocolos diferentes a las demás sustancias químicas. Tenemos las que son venenosas y las que son asfixiantes. Generalmente el asfixiante, el daño o la lesión es inmediata. ¿Por qué? Porque básicamente es que en el ambiente disminuye el contenido de oxígeno necesario ¿para qué? Para que yo pueda respirar de una manera normal y pueda hacer mi proceso respiratorio. Dentro de la higiene y sobre todo en el riesgo químico hay un tema que son los famosos TLVs. ¿Sí? Uno los conoce así, como TLVs. Y los TLVs no son otra cosa que unos valores límites umbrales o unos valores límites permisibles. Estos valores límites permisibles están dados por estudios que se manejan o se dan los lineamientos desde 3 entidades, pero especialmente algo que se conoce como la Sociedad Americana de Ingenieros Industriales o de Higienistas. Es una entidad americana. Ellos más adelante vamos a mirar qué librito publican cada año con los valores. También está el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que es otra entidad americana, y por la OSA, que muchos lo conocemos, ellos establecen cuáles son los límites permisibles y establecen 2 tipos de límites, unos que son de exposición biológica y otros que son de exposición ambiental. Esto se tiene que tener en cuenta para que en el momento de ejecutar trabajos en presencia de gases tóxicos. Se cree que estos límites permisibles, o se tiene la idea equívoca de que si yo expongo a un trabajador y mantengo los límites, quiere decir que las concentraciones de estas sustancias o de los gases en el aire están bajo condiciones y que todos los trabajadores pueden repetidamente estar expuestos al día sin mostrar ningún efecto adverso a la salud. Eso no es como tan cierto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un límite o cumpliendo un límite de un valor, por ejemplo, para el oxígeno no puede ser inferior a 19.5% o superior a 22%, ¿sí? Pero si yo a un trabajador lo tengo bajo ese rango todo el tiempo, una exposición de 8 horas, va a tener una afectación. De ahí la necesidad que yo les decía que hay que hacer, ¿qué? Rotaciones y evitar que los trabajadores estén mucho tiempo expuestos o que los tiempos de exposición sean reducidos. De igual manera, también tiene que hacerse que controles y recomendaciones dependiendo de qué, de cómo se sientan los trabajadores y hacer estudios de higiene. De ahí la importancia de la norma de higiene, que ya más adelante la vamos a ver, que está muy unido. Los límites de exposición básicamente cumplen una función de guía. ¿Para qué? Para salvaguardar la salud de los trabajadores y la seguridad de estos. Acá tenemos las diferentes entidades o la relación entre ellos y cómo se llaman cada una de los TLVs que ellos tienen. Entonces, dentro de la norma está cuáles son los límites, valores o límites techo y los famosos STIL, que básicamente es un tema, esto lo hacen mucho los higienistas. ¿Cuáles son los niveles mínimos a los cuales el trabajador puede estar expuesto? ¿O cuáles son los tiempos mínimos? Entonces, las tablas que publican estas entidades o estas instituciones dicen, por ejemplo, un trabajador tiene que estar 8 horas expuestos a 85 decibeles. ¿Sí?
ese es el tiempo, en ruido, esto es para medir ruido. Un trabajador, si trabaja 8 horas diarias y está expuesto a ruido, no puede ser superior a 85 decibeles. Pero también hay otra norma que dice que son 80. Generalmente se tiende a confundir con los 50 decibeles. 50 decibeles es para exposición ambiental y para exposición en lugares residenciales. Es diferente la medición ambiental a la definición ocupacional. Generalmente se tienden a confundir. Entonces, no quiere decir que si mi trabajador está a 85 decibeles, está bien todos los días. No. Pues, si yo puedo mejorar esas condiciones y hacer una intervención como lo mencionábamos, ya sea en la fuente es, por ejemplo, la máquina que genera el ruido. Si puedo insonorizarla o si puedo hacerle un mantenimiento para quitarle el ruido que tiene. O en el ambiente insonorizar el ambiente, o en el individuo. Generalmente, ¿cuál es la intervención en el individuo? Lo que llamamos elementos de protección personal. Entonces, voy a poner un protector auditivo que reduce 20-25 decibeles. Entonces, mi trabajador va a tener unas condiciones diferentes y más seguras dentro de su ambiente laboral y para ejecutar sus tareas. Estoy minimizando, estoy controlando el riesgo. Así yo esté dentro del límite, ¿sí? Eso es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se realicen los tipos de estudio de higiene industrial. Ahora vamos a mirar cuáles son o en qué áreas de la empresa de Acueducto de Bogotá tenemos exposición a agentes químicos. Exposición a sustancias químicas peligrosas. Se considera exposición a sustancias químicas peligrosas en contacto directo o indirecto por la labor que se realiza en la manipulación, producción, almacenamiento. Marisol, no se escucha. Marisol, no se escucha. Marisol quedó sin audio. Marisol quedó sin audio. Sí, por favor, esperemos un momento. De pronto Marisol está teniendo problemas técnicos y ya ahorita vuelve nuevamente a continuar la presentación. Qué pena, tuve aquí una caída de internet, me pido disculpas. Continúo, qué pena. Disculpen, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, escuchamos. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, señora. Vamos a continuar. Entonces, dentro de los principios está el establecer procedimientos, pero que la gente o las personas expuestas, los trabajadores, lo conozcan
pero de igual manera lo apliquen. A veces se nos hace muy fácil acumular o almacenar algún tipo de sustancia química sin cumplir con los protocolos, porque empezamos a coger demasiada confianza, esa falsa sensación de seguridad, yo siempre lo he hecho así, eso no pasa nada. Entonces, todas esas apreciaciones que tenemos sobre nuestro trabajo hacen que en algún momento determinado se presenten algún tipo de accidente o de intoxicación o de contaminación. La vigilancia en la salud. La vigilancia en la salud básicamente que está soportado en los exámenes médicos ocupacionales que nos realizan en la empresa, también las mediciones de higiene que hacen, que son básicamente ruido, el monitoreo que ustedes hacen cuando hacen trabajos o intervenciones en redes de acueducto y alcantarillado, las mediciones de cloro antes de hacer o ejecutar una tarea en las plantas de tratamiento. Todo esto hace, o esos controles hacen, que esos exámenes médicos puedan salir muy bien y que mi exposición o yo no tenga ningún tipo de daño en mi salud desde el tipo de origen de riesgo químico. Hay que también tener en cuenta las técnicas de ventilación para el control de estos agentes químicos. Básicamente aquí hablamos de ¿qué? De la extracción localizada y la ventilación por dilución. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Esto lo vamos a encontrar en 3 normas que tiene la empresa, que es la NS 111, que es la norma que maneja espacios confinados, la NS 180, que la vamos a ver a continuación, y la NS de elementos de protección personal, que dentro de 8 días se va a socializar. La ventilación se cataloga como una medida de protección colectiva. Entonces, dentro de 8 días vamos a analizar esa norma o vamos a socializarla y ahí van a encontrar técnicas de ventilación. Finalmente están los controles de ingeniería y administrativos. Entonces, como les decía, básicamente están enfocadas a la ejecución y cumplimiento del programa de riesgo químico. Y dentro de eso están las fichas de seguridad y las matrices de compatibilidad, así como el manejo de los kits de atención de derrames o de emergencias, los procedimientos de trabajo y las normas que ustedes ven ahí relacionadas. Es muy importante que ustedes como trabajadores identifiquen también cómo se hace la señalización. Dentro de esa norma de señalización están las etiquetas del sistema globalmente armonizado. ¿Cuál es la afectación? ¿Cómo debe ser su manejo? Aquí tenemos dentro de la norma hay unas sugerencias para el trabajo con químicos en los laboratorios. Bueno, ya el tiempo estamos corriendo. Vamos a ver una norma que es muy, muy buena, es una norma robusta, que es la NS 180. Cumple los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de la higiene industrial. Marisol, ¿nos escucha?
Pido disculpas, no sé qué pasa con el sonido. Vamos a continuar con la tabla de contenido, después comparto como he hecho con las anteriores presentaciones para que las puedan visualizar completamente. La tabla de contenido, la 180, como les decía, es una norma bastante compleja y su diseño está orientado a la aplicación de estudios de higiene dentro de la empresa. Obviamente es bueno que los trabajadores conozcan qué se debe manejar. O sea, ¿quién creí que era el ingeniero que ayer le pidió el número? ¿Qué se debe manejar dentro de la higiene industrial y cuáles son los alcances de los estudios de la misma? No me ha asignado nada más tampoco. O sea, que la higiene industrial tiene una rama que se denomina teórica. ¿Podría cerrar el micrófono, por favor? Otra que se llama de campo, la analítica y la operativa. Cada una de ellas tiene una función especial. Entonces, por ejemplo, la teórica estudia todos los contaminantes y los efectos sobre los trabajadores. La de campo desarrolla algo que se llama la encuesta higiénica y mide las concentraciones de los contaminantes en un puesto de trabajo. La analítica es la higiene que se hace en laboratorio y se analizan unas muestras. Y la operativa, partiendo de los datos suministrados en la encuesta higiénica y de los resultados, entonces se dan recomendaciones, se dan valoraciones y cuáles serían las medidas de control a adoptar por parte de la empresa para poder disminuir o minimizar el medio ambiente o reducir la exposición de los trabajadores a algún tipo de contaminante. Los contaminantes higiénicos o ambientales están marcados por 3 tipos de riesgos específicamente, que son los riesgos físicos o los agentes de riesgo físico, los químicos y los biológicos. Para este tipo de normas, entonces, para este tipo, de agentes contaminantes, están las normas que ya desarrolló la empresa. Entonces, por ejemplo, la norma de riesgo biológico se trabajó el año pasado, se publicó para que la entren y la revisen y la miren. La norma de riesgo físico es esta que establece cómo se deben hacer las mediciones, qué tipo de mediciones desde el punto de vista físico se tienen que hacer, con qué tipos de equipos se deben realizar, cómo se debe elaborar el informe. Eso está en esta norma. Y la norma de riesgo químico que la acabamos de analizar y de observar. De igual manera, la norma tiene unas obligaciones muy específicas en materia de higiene industrial. Esta norma, como les mencionaba, para hacer su cumplimiento tiene muchas cosas relacionadas con la norma de riesgo químico y la norma de riesgo biológico para poder desarrollar. Ahí encuentran las obligaciones de todos los actores, específicamente hay unas muy puntuales para el tema de contratistas, los que son supervisores, para que la tengan muy en cuenta, porque esas obligaciones están de manera genérica en la NS 141 y en la NS 038, pero aquí sí ya son muy específicas frente a la higiene industrial. Acá volvemos a retomar el tema, se hace un manejo de las vías de absorción y la toxicocinética que tienen estos tóxicos y cómo es el manejo que se le debe dar dependiendo de cada fase que se esté implementando o que se esté desarrollando y de acuerdo al efecto tóxico. Y se establece de una manera más puntual que en la norma de riesgo químico, pero viene siendo lo que ya vimos, lo mismo que hablamos. Acá es donde yo les decía los criterios de la Agencia Americana de Higienistas. Ahí vemos el librito que ellos publican cada año, donde están los TLB, son los ambientales, y los BASE son los criterios o TLB, digamos, para el biológico. Y están cuáles son los valores límites, cómo se tienen que manejar, qué es un TWA, qué es un STIL, y cuáles son los TC, que son los límites techo. Esos están en ese libro. Ustedes los pueden consultar, las personas que quieran. Este libro lo manejan mucho, son las personas que hacen higiene industrial. De igual manera, cada una de las normas del acueducto relacionadas con
riesgo químico y riesgo higiene, como es cloro, como es la de espacios confinados, tiene sus propios TLVs y la norma de higiene desarrolla algunos TLVs de algunos contaminantes muy comunes o que se tiene presencia de los mismos dentro de la empresa. También viene dentro de la norma cuáles son las limitaciones y los usos de los TLVs, por qué se deben trabajar, cómo se deben trabajar y cuáles son las valoraciones que se deben hacer. También están las dosis mínimas. Esto sí es básicamente para los criterios para establecer que los estudios de higiene, que eso sí lo hacen los higienistas, cuál es la metodología, cómo tiene que trabajarse o cuál es la actuación de la higiene industrial dentro de la empresa y cómo afectan los estudios de higiene dentro de la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ahora voy a compartirles un enlace para que por favor me contesten unas preguntas muy sencillas y después tenemos 5 minutos para esta actividad y finalmente vamos a hacer respuestas a las inquietudes que se tengan. Si están o tienen otras dudas, pueden dejarlas en el chat, que con mucho gusto yo las contesto a través de ¿qué? A través de correo electrónico. Reunión. Antes de continuar con las preguntas, quiero saber si el señor Antonio García del Villar, Gregorio Feria y Claudia Edith Quintero continúan conectados a la conferencia. Gregorio Feria presente. Antonio García. ¿No está? Y Claudia Edith Quintero. Ok. Claudia Bueno, Quintero está aquí, buenas tardes. Buenas tardes. A estas
A estas dos personas les voy a dejar mi número celular. Les voy a dejar mi número celular para que una vez finalizada la actividad me escriben al WhatsApp porque les tengo una sorpresa. Entonces, a nivel interno, entonces les voy a dar la sorpresa. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte... ¿Cuáles dos personas? ¿A Gregorio y a Quintero? A Gregorio y a la señora Claudia Edith Quintero, porque el señor Antonio García no se fue, entonces, lástima. Entonces, a las dos personas que quedaron. Ok, perfecto. Gracias. Ahí yo les dejo mi número celular y ahí me escriben para poder hacerles llegar la sorpresa. Ahora sí, voy a escuchar preguntas o inquietudes. Por favor, a la señora que me está llamando, además estoy entregando. No, ¿y cómo lo dejo? Si estoy aquí atendiendo. José Gregorio. ¿Y para ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? José Fernando tiene una inquietud. Bien pueda, José Fernando. Buenas tardes, no sé si me escuche, señora Ligia. Mi nombre es Claudia Quintero. Estoy atendiendo a los funcionarios y entregando dotación. No sé si no me alcanzas a escuchar. Sí, señora, ahí le dejo mi número celular y ya después usted se comunica conmigo, puede seguir haciendo su actividad. Muchas gracias por la compañía y muchas gracias por el apoyo y por el acompañamiento. Bueno, muchísimas gracias. Disculpe, por favor, muchas gracias. No, señora. José Fernando Vázquez manifiesta, nos gustaría recibir una charla para los funcionarios del almacén sobre el tema específico de almacenamiento de productos químicos. Sí, señor. Dentro de las normas publicadas el año pasado, se elaboró la norma de requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para almacenamiento. Dentro de ese almacenamiento no solamente está el manejo de sustancias químicas, sino están todos los criterios para realizar el almacenamiento, cuáles son las medidas de seguridad por normatividad legal y también las que son técnicas que aplican. El día que socialice la norma, podemos hacerlo de manera general y podemos programar una muy específica solamente para el personal de almacenamiento para que sea mucho más amplia y se pueda trabajar y ustedes puedan de igual manera hacer sus propias observaciones frente a la norma. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Por otro lado, tenemos a Claudia Edith Quintero. Ella ya habló, yo creo que se le quedó la manita arriba. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, entonces les agradecemos a todos la participación en estas charlas de socialización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo. Gregorio tiene levantada la mano, bien pueda. Buenas tardes, gracias, José Manuel. No, solo me queda una duda. Casi siempre que se emite una norma, normalmente aparecen unos nuevos requisitos, como son disponer en este caso todo el tema de señalización y otros recursos que van apareciendo. Dentro de la norma yo no sé si quedó quién realmente podría dar los recursos que son necesarios para adelantar la norma. Hay recursos que están ahí plasmados, me imagino, Marisol, y no sé si quedaron estipulados dentro de la NS cuáles serían las áreas que deberían suministrar los recursos para el cumplimiento de esta. Muy buena pregunta, Gregorio. Sí, con relación al tema, Gregorio, le comentamos que las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo tienen una connotación especial, y es que son normas, igual que todas, de obligatorio cumplimiento, pero estas en particular, para que puedan aplicarse, pues se debe contar con los elementos, equipos necesarios, pues para poder dar cumplimiento a lo que establece la norma técnica.
De lo contrario, se convertiría como en un saludo a la bandera porque está escrito, pero no se puede materializar su aplicación. Entonces, en ese sentido, cuando las normas técnicas se llevan a aprobación por parte del comité industrial que lo integran 5 gerentes corporativos, pues allí se informa sobre los equipos y elementos que se requieren adquirir por parte del Acueducto de Bogotá para que puedan ser aplicables de manera completa. Entonces, esa gestión se ha venido realizando, digamos, en el comité industrial y se tendrán, digamos, algunas reuniones particulares con la gerencia de planeamiento, pues para que se pueda materializar la adquisición de algunos equipos y elementos que aún la empresa de acueducto por alguna razón no haya adquirido para su correcta aplicación. No sé si Marisol quiera comentar algo más sobre el tema. Pues Gregorio, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, la norma como tal no establece el tipo de, digamos, de cómo se debe comprar o cómo se deben adquirir los productos. Esto se va a trabajar una norma de producto para el mismo, para, pues, de alguna manera minimizar esto o mirar el impacto. Pero tú sabes que hay un concepto que en el concepto se dice que las áreas son las que, bueno, no todos, ¿no? Hay un tipo de equipos que las áreas deben adquirir y hay otros que deben ser o van por medio de la División de Salud Ocupacional. Ahí siempre ha existido o no ha estado claro, todavía no es claro quién debe comprar qué y cuál es el alcance de cada área o cuál es el alcance de la División Salud frente a la compra de equipos. Yo pensaría que en la próxima socialización, que es la de la norma de elementos de protección personal y colectiva, que esto hace parte de la protección colectiva, me comprometo a hacer la investigación y tener una respuesta frente al mismo, porque yo sé que en esa socialización va a salir el tema y vamos a tener pues la misma pregunta, quién debe comprar qué y cuándo se debe comprar y quién debe hacerlo. Gracias, José Manuel y Marisol. Bueno, no sé si haya más preguntas o ya podemos hacer el cierre de este evento. Bueno, entonces, pues les agradecemos a todos su asistencia y en los próximos días les estaremos comentando cuáles son las siguientes normas técnicas que tienen que ver con el área de seguridad y salud en el trabajo, que van a ser presentadas y socializadas para su adecuada implementación y aplicación en el Acueducto de Bogotá. Les agradecemos a todos su asistencia y les deseamos que tengan un feliz día. Antes que nada, quiero pedirles el favor que abramos el micrófono y le demos un fuerte aplauso a Marisol por su exposición. Gracias. Muy bien, felicitaciones, Marisol. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias. Gracias, José Manuel. Felicidades. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.